está en Madrid, nos acompaña en esta sinapsis. Ay, espérame, ahí se va conectando. En esta sinapsis titulada La importancia del abordaje de la soledad no deseada desde la salud pública y la salud social. Patricia trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, es psicóloga, pero además, como me comentaba, ella está coordinando programas que están vinculados a la psicología social en la red de salud mental asociada al hospital. Es también escritora, escribe en el diario El País y tiene esta combinación entre la psicología clínica y la psicología social. No sé si nos quisieras antes de empezar contar algo más, Patricia, ahí se van de a Pues poquito con... nada, pues encantada de estar con todos vosotros y bueno, pues espero que a pesar de las horas de aquí, pues pueda estar concentrada y contar lo mejor posible el tema que nos atañe hoy. Así que nada, un placer. Muchas gracias, Patricia. Contarles a todos que les voy a pedir que vayan escribiendo, anotando sus preguntas para que podamos hacerse al final de la presentación a Patricia. Genial. Bueno, yo ahora mismo no te veo, Pía, pero veo la presentación. O sea que si Ok, me yo estoy decís... atenta, voy a estar atenta al chat, así que cualquier cosita abro el micrófono. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias como decía por estar aquí y nada, enhorabuena a todo el equipo de la Universidad de Valparaíso por estar haciendo esta labor tan maravillosa a nivel académico y luego también estas charlas, ¿no? Más divulgativas que seguro que para vosotros son también muy provechosas. Y bueno, voy a hablar de la importancia de la soledad no deseada, perdón, la importancia del abordaje de la soledad no deseada desde la salud pública a la salud social, que bueno, es una charla que he tenido que dar recientemente aquí en el Ayuntamiento de Madrid porque bueno, pues también el problema de la soledad empieza a crecer en las grandes ciudades y hay una estrategia contra la soledad no deseada del Ayuntamiento de Madrid, que fueron los que me invitaron un poco a hablar de este tema y bueno, voy a hablar de la soledad, del aislamiento y luego de un fenómeno nuevo que ahora os comento que me parece como, digamos que sería el punto de vista como más novedoso e interesante del momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, en principio, uy, ay madre, se ha ido, ¿no? No. ¿Lo veis? No, se escucha y se ve. Ah, vale, fenomenal. Vale, la salud social, por darle una definición, ¿no? Inicialmente, según la OMS, pues como sabéis, la salud se ha asociado a un buen estado físico y mental y son dos variables que hemos dado siempre mucha importancia para tener un buen estado de salud, pero quizá la parte de la salud social ha estado un poco como desprestigiada, ¿no? Como quizá no los que nos dedicamos un poco a la clínica, pues nuestro objetivo, por ejemplo, en salud mental es reducir síntomas, pues que la persona con una depresión pueda estar mejor, le pueda mejorar el ánimo, estar más activa, pero no hemos terminado de darle quizá tanta importancia a que la recuperación, ¿no? Cuando hablamos de salud o de un buen estado de salud, también pasa por tener una buena red de amigos, por tener hábitos sociales sanos, por saber comunicarnos bien, estar bien conectados. Entonces, quizá esta parte de la salud social, como decía, que sabemos que es esencial, ¿no? Una buena conexión social para la salud, pero no ha sido como tan investigada hasta estos últimos años y esto ha llevado a que en un informe de este 2025 de mayo de la OMS pues hable de esto que os estoy comentando, que la conexión social es esencial, tan importante como la física o la mental para la salud y que es básica desde un punto de vista evolutivo. Y bueno, con los datos que ya conocemos de que la soledad y el aislamiento social pueden estar afectando a una de cada 6 personas en el mundo, lo cual son cifras, ¿no? Como que suponen una amenaza tanto para la salud pública como para las personas que nos dedicamos a trabajar o a tratar personas con enfermedades. Y esto es una revista que seguro que la conocéis, de psiquiatría, La Jama, que habla también de cómo mejorar la salud social es posible y es un objetivo para esa recuperación que decía integral, ¿no? Porque al final se trata de que los pacientes puedan tener una vida lo más saludable posible y eso también pasa por, como decía, tener buenas competencias y estar bien integrados. Entonces, cuando hablamos de conexión social,
¿A qué nos estamos refiriendo? Pues es ese grado en el que las personas se sienten conectadas, apoyadas y valoradas por los demás. Parece que dentro de la comunidad científica que investiga este fenómeno hablan de tres dimensiones que están relacionadas entre sí. La estructura social, es decir, el número de personas con las que todos pues, nos relacionamos habitualmente y la frecuencia, ¿no? La estructura sería, si yo pongo ahora en una hoja, pues cuáles son, digamos, mi círculo más cercano, mi círculo más intermedio, mi círculo más lejano, ¿no? Y cómo es ese número de personas que mantengo en cada círculo y, y qué frecuencia les veo, ¿no? Esa es la estructura social. Luego la función es, digamos, para qué me sirven esas personas, aunque no estoy hablando desde un posicionamiento utilitarista, pero es verdad que el apoyo que nos puede dar cada persona en nuestra estructura social, pues a veces es distinto, ¿no? A lo mejor tenemos amigas que nos proporcionan más apoyo emocional, tenemos otras amigas que quizá en lo emocional a lo mejor pues bueno, pues no son tan habilidosas, pero son personas que siempre están ahí para ayudarnos en lo instrumental o que a nivel informativo pues son personas muy cultas y cada vez que quedamos con ellas pues no aprendemos, es decir, que la función es distinta para cada una de esas personas que componen nuestra estructura social. Pero lo que realmente diferencia esto, que sería el aislamiento, ¿no? El aislamiento sería la falta de estructura social, es decir, personas que tienen poca red de apoyo, frente a la soledad, que sería, oye, puedo tener una red de apoyo, puedo sentir bueno, que para ciertas cosas puedo contar con esas personas, pero me parece insatisfactoria, ¿no? La soledad sería que lo que tenemos no, digamos, no nos parece que cubra nuestras necesidades afectivas básicas, porque es un sentimiento subjetivo y a veces efectivamente la soledad puede aparecer sin tener ese círculo social, o sea, personas que desean tener otro círculo social o que desearían tener más círculo social, pero a veces también aparece cuando existe ese círculo social, ¿no? La soledad no siempre tiene que ver con la ausencia de vínculos, sino que con los que uno tiene, pues a veces no los ve del todo satisfactorios. O también puede ser que se compare con otras épocas de la vida donde ha tenido pues una sensación de estar más cubierto afectivamente y también idealiza. Entonces la soledad muchas veces también es la idealización de otros momentos o miedo a un futuro, o sea, que puede no tener que ver solo con lo que tenemos ahora, sino que es una comparación con muchas veces ese pasado o esa expectativa que teníamos y no hemos encontrado, ¿no? Entonces esa sería un poco la diferencia entre el aislamiento social y la soledad. Lo que está claro es que una buena conexión social, como he dicho, protege la salud, mejora el bienestar y reduce, como saben, el riesgo de mortalidad. Entonces, de aquí es un poco la hipótesis que quería lanzar, que sería un poco lo más novedoso de la charla. No voy a hablar de soledad al uso, no voy a hablar de aislamiento al uso, sino de un fenómeno que a lo mejor vosotros sois más lectores. Aquí es verdad que puede convertir en un fenómeno de soledad no deseada, aunque inicialmente fuera algo voluntario, ¿no? Entonces esto es como un aislamiento autoimpuesto. Y entonces este aislamiento autoimpuesto, esta revista Atlantic lo ejemplifica con datos objetivos, como que los norteamericanos salen menos a comer a los restaurantes, utilizan mucho lo de la comida a domicilio, no van tanto al cine, tienen menos citas. Daba como datos como muy curiosos, ¿no? Y el autor decía que este fenómeno es el fenómeno social más importante del siglo XXI en Estados Unidos y las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vinculaba un poco a España en esta presentación. Es verdad que aquí, como seguramente sabéis, pues somos una sociedad hipersociable, diría que
bueno, pues nuestra principal cualidad es esa, ¿no? Como que nos encanta la calle. Bueno, yo tengo que dar esta charla, pero he venido de tomar algo con amigos, ¿no? Todos los días en un Madrid supuestamente hay planes y tenemos muchísimos bares, en fin, que es una sociedad pues de cultura de bar y de celebrar y de... Pero sí que por varios datos que os voy a dar, pues sí que incluso en las ciudades grandes de España no vamos a decir que estemos en una situación igual que en Estados Unidos, pero ya empezamos a ver pues datos que nos alarman, que a lo mejor pueden estar vinculados con esta sensación de aislamiento también un poco autoimpuesto, ¿no? Porque los hogares unipersonales están creciendo mucho en España, casi 6 millones de personas vivirán solas dentro de 15 años. Esto significa que hay mucha gente de la mediana edad que ahora mismo vive sola en España, que quizás si su situación se cronifica, entre comillas, pues van a vivir solos más de la mitad de su vida, ¿no? El aumento de la soltería y la baja natalidad también parece que empieza a ser relevante en España, porque la baja natalidad es un problema que ya empiezan a señalar muchos autores. Y bueno, el aumento de la soltería, por definición, no es malo, pero también estamos hablando de esas personas que, como digo, por miedos, digamos, al compromiso o porque abusan un poco de esa comodidad, pues empiezan, ¿no?, a entrar en un círculo de parecer no necesitar a nadie y esto pues a la larga les puede generar insatisfacción, ¿no? También el tema del teletrabajo, que es verdad que después de la pandemia hubo mucho auge, pues también ahora se ha equilibrado más, pero hubo gente después de la pandemia, porque esto todo viene un poco como fenómeno en ese punto de inflexión, que también siente que ha perdido ciertas, ¿no?, habilidades en el entorno laboral. Y luego es verdad que vemos un ocio un poco más sedentario, ¿no? O sea, aunque seamos personas sociables, pero yo, por ejemplo, voy a correr al Retiro, ¿no?, que es el parque que hay aquí en Madrid, y cada vez hay más gente corriendo sola, que también hay gente corriendo en grupo, pero luego quizá esa gente que corre sola o vas a nadar sola, o sea, da la sensación de que cada vez en esta ciudad también tendemos un poco a ese individualismo, ¿no? Y quizá esto también está haciendo que nuestro estilo de vida vaya lentamente cambiando, no diría de una forma abrupta. Luego, obviamente, los factores económicos, porque Madrid también se ha puesto carísimo, me imagino que como muchos sitios ahora mismo en todo el mundo, pero es verdad que la gente ha perdido nivel adquisitivo, entonces, bueno, pues sales menos fuera a lo mejor a cenar y la gente pues tiende a esa cultura que llamamos del hogar, ¿no?, que ya habla de que los españoles, pues hay un porcentaje de un 20% que comen y cenan solos de manera habitual. Y sobre todo el tema de las pantallas, que como sabéis es un fenómeno en auge en todo el mundo y que aquí también mucha gente en una ciudad repleta de bares a veces abusa, ¿no?, de ese tiempo estando en casa y ensimismado pues en todo lo que sabemos en las redes sociales. Y luego hay algo en el artículo de Atlantic, que podemos un poco relacionarlo también con lo que nos pasa ahora aquí, como en Madrid está habiendo mucha movilidad entre barrios, porque los alquileres suben mucho, cada 5 años, que más o menos es lo que dura el alquiler hasta que te suben la renta, pues uno va cambiando, ¿no?, de barrios y mucha gente ya no puede vivir en el centro porque cada vez es más exigente a nivel económico. Pues lo que dice este artículo es que se está perdiendo como el círculo intermedio social, es decir, que tenemos mucha relación con los de casa, ¿no?, con los que vemos todos los días, o con los que, digamos, estamos conectados a través de las redes sociales, ¿no? Pero que ese círculo intermedio, que sería como el frutero de siempre, el peluquero o la panadería o los vecinos, ¿no? Por ejemplo, es algo que en Madrid hemos visto mucho en la pandemia, pues todos conocimos a nuestros vecinos, pero ha sido acabar la pandemia y la gente vuelve otra vez a lo suyo. Hubo un apagón, que no sé si lo sabéis aquí este año en el mes de abril, y ese día otra vez volvimos como a conectarnos, pero es verdad que esa tendencia a perder un poco cercanía con este círculo intermedio, pues también nos está pasando en Madrid. Entonces, hay una autora que seguro que conocéis, Lorena Herr, que ha escrito este libro, El Signo de la Soledad, que ella habla cómo nos está impactando estar detrás de estos fenómenos del aislamiento autoimpuesto, ¿no? Que es la de empoderarse
mañana, trabajo por la tarde y eso hace que obviamente pues llegue una hora del día que uno está cansado y también, ¿no? Esta cultura del autoaislamiento puede ser porque uno dice, mira, no tengo ya ganas de ocio, ¿no? Entonces se valora un poco pues ese descanso que si se abusa, como digo, puede estar detrás de ese fenómeno, ¿no? Porque una cosa es un día quedarte en casa porque estás cansado, pero otra cosa es empezar como a acostumbrarse demasiado, ¿no? Cambios en la familia, también lo estamos viendo en España, obviamente nuevos modelos de familia, lo cual está fenomenal, pero hay mucha dispersión, pues en Madrid vivimos muchos que nuestras familias de origen están fuera, pues no les vemos tan a todos, pues a lo mejor empiezan a ser todo esto es aislamiento. Luego ha cambiado mucho la estructura de las ciudades, tenemos menos red vecinal porque también estamos cambiando mucho de vivienda, sobre todo las personas que viven de alquiler. Y luego también tenemos un fenómeno muy en auge en ciudades como Madrid, como la turistificación o la gentrificación, que está haciendo que obviamente, pues a lo mejor para quedar con tu amiga, ¿no? Pues porque te has tenido que ir a vivir a no sé dónde pues obviamente puedes estar hora y media en un metro metida, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto hace que uno se vaya también como aislando. Luego también tenemos otro fenómeno como es la falta quizá de esos ritos religiosos que antes a mucha gente pues le daban unos hábitos diarios, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que iba siempre a misa, pero ella yo creo que iba porque también quería quedar con sus amigas y verlas todos los días, ¿no? Y entonces ahora hay personas que quizá en una ciudad tan grande como esta pues se dedican su vida al trabajo, a estar en casa con su familia por las noches, pero no hay como ese rito social que haga a lo mejor tener esa alternativa, ¿no? Que todavía no hemos encontrado, a pesar de que mucha gente obviamente se apunta al gimnasio, pero en el gimnasio a lo mejor no todos los días ves a las mismas personas, ¿no? Este artículo habla de esa tendencia a hacer actividades donde uno no ve siempre a la misma gente, con lo cual no puede crear vínculos. Y luego también el tema de la tecnología, que era una preocupación para el artículo como sustituto de las relaciones cara a cara. La tecnología en sí misma ni las redes sociales están mal, pero cuando eso hace que uno no tenga esa relación presencial donde se comunican, ¿no? Las neuronas de espejo, como sabéis, pues esto puede también estar detrás de este autoaislamiento. Entonces, esto lo estamos viendo en la consulta. Quizá estamos viendo a personas que no podemos decir que cumplan síntomas de ansiedad ni depresión, pero sí que nos llega una población con mucho sufrimiento un poco existencial, porque como decía al principio, en esta cultura un poco del aislamiento social, la gente inicialmente dice, bueno, qué cómodo estoy solo, bueno, no necesito a nadie, y luego empezar con una clínica de casi volverse fóbicos sociales, es decir, que uno va perdiendo esas habilidades, entonces ya se desvincula de determinados círculos de amigos y cuando quiere volver, como que ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, esto puede generar una clínica, como llama este autor Recalcati, que es la clínica del vacío, ¿no? La clínica un poco de la falta de propósito, de estar desconectado, de no tener esas redes de apoyo, porque también uno ha entrado en este círculo vicioso de haberlas perdido de forma consciente e inconsciente, porque también esto no lo he dicho, nota la gente que elige este aislamiento lo hace de forma voluntaria, ¿no? Como decía, estas personas pueden ir teniendo unos miedos, ¿no? generalizados porque, como decía, esta opción del aislamiento viene por frustraciones, viene por conflictos. También estamos en una sociedad donde quizá nos enseñan, ¿no? a que al mínimo conflicto pues hay que dejar a un amigo. O sea, ya nos tenemos como ganas de solucionar las cosas, ¿no? Tenemos una cultura de la comodidad. Entonces esto pasa porque muchas personas prefieran casi evitar, ¿no? que afrontar. Y esto también está muy detrás de este fenómeno del aislamiento, que hace que uno vaya perdiendo el deseo social. Y esto, pues, se traduce en esa sociedad que decía Bauman de relaciones menos sólidas, de más desconfianza y de la gente con el paso del tiempo se vaya sintiendo más indefensa. Esto que lleva a que, por ejemplo, pues gente ahora chatee todos los días con el chat GPT, ¿no? Que eso nos lo están contando. Por ejemplo, el otro día una persona me contó que tenía un conflicto con su hermano y que lo que hacía era enviar todas las conversaciones que tenía por WhatsApp al chat GPT para que le fuera diciendo al chat GPT cómo contestar.
que no está mal, porque efectivamente el otro día en una jornada nos dijeron que poco más que los psicólogos íbamos a desaparecer en 15 años, ¿no? Y nos iban a sustituir toda esta tecnología. Pero bueno, creo que pueden dar respuestas precisas, sin duda, pero claro, para esta persona era más importante hablar con el ChatGPT que confrontarse directamente con su hermano, ¿no? Que eso es lo que decía, esa cultura donde es mejor evitar que asumir a veces responsabilidades en el ámbito social. Y luego algo interesante del artículo es que decía que ahora la gente, cuando está en casa, por ejemplo, y está chateando, pues también hay como una dificultad para saber dónde está el tiempo libre, porque antes recargábamos pilas con el móvil apartado, pero es que ahora recargamos pilas y estamos leyendo mientras estamos contestando a un amigo porque mañana no sé qué. Entonces, claro, esto hace que los límites tampoco estén muy claros, ¿no? ¿Dónde está mi espacio personal? ¿Dónde está el espacio social? Y esto también nos confunde. Y no sé si se ve bien esta diapositiva. Bueno, esto viene porque yo estoy ahora en la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones, que trabajamos con planes para, por ejemplo, entre otras cosas, el plan de la Comunidad de Madrid de prevención del suicidio, ¿no? Y no es que este fenómeno del aislamiento autoimpuesto pueda estar relacionado con, obviamente, el incremento de riesgo suicida, pero quiero mencionar aquí que la soledad no deseada es así, es un factor de riesgo, como saben, para la depresión y para tener este tipo de ideación, porque tiene que ver mucho con esa falta de pertenencia, ¿no? Al grupo, sentirse también una carga y esos dos factores, sentirse falta de pertenencia al grupo o una carga, también pueden estar detrás de este fenómeno del aislamiento voluntario con el paso del tiempo si no se controla bien. Y bueno, y como consecuencias sociales de esta cultura del aislamiento, decía el artículo de Atlantic, que es muy interesante el aumento de la polarización, ¿no? En Estados Unidos, no sé, en Chile, pero ahí mencionaba que es muy difícil que las parejas puedan funcionar entre alguien que vota republicano o alguien que vota demócrata. Y ahora esto empieza a llegar también a Madrid, a España. Ayer, de hecho, escuché un reportaje del aumento de la polarización en España, que ha aumentado muchísimo, la polarización afectiva y la polarización ideológica, es decir, que las personas ya ven al otro, ¿no? Como reducido a un rasgo, ¿no? Pues tú votas esto y ya para mí eso es lo importante, me pierdo ya en todas tus cualidades, que probablemente tengas muchas más aparte del partido al quien votes. Entonces, como mucha gente siente amenazada su identidad porque se sienten confrontados, ¿no? En una conversación, pues solamente se relacionan con esa gente que piensa como ellos, que puede también esto favorecer pues a veces, bueno, pues esos extremismos ideológicos que estamos viendo y esas personas que empiezan a fomentar, ¿no? Pues teorías un poco anticientíficas o como estamos viendo, pues estas asociaciones del autismo con, en fin, con tomar paracetamol o no, ¿no? Entonces esto hace que mucha gente en esta cultura del aislamiento social pues desconfíe de todo, desconfíe de la ciencia, desconfíe de las instituciones y se meta en esos aislamientos conectados con el móvil y que crean que el mundo se puede cambiar a golpe de clic, ¿no? Y un poco no de una manera comprometida con la sociedad, porque están cada vez más aislados en esas burbujas donde se confirman sus propios sesgos, básicamente. Entonces, bueno, al final, como conclusión, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Pues salimos volviendo a poner la conexión social como un elemento prioritario y haciendo una nueva revolución social, ¿no? Aquí en Madrid se está intentando con estos planes, como digo, contra la soledad no deseada y fomentando pues espacios de ocio a los que todos los que vivimos en determinados barrios podamos recurrir. También educar en que es bueno la conexión social, ¿no? Que es algo que parece que es que tenemos que volver a explicar, ¿no? Pero parece que se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, esa necesidad básica y que es necesaria. Luego también el artículo decía algo muy interesante que era que simplemente hablar con un extraño 15 días, 15 minutos al día aumentaba el bienestar, ¿no? Que esto me parece como muy interesante porque aquí en el tren, en el cercanías, o sea, la gente es como que prefieres que te toque alguien y que ni casi ni que te mire, ¿no? Por ejemplo, si uno coge el tren a una ciudad del norte. Yo voy mucho a León, Asturias. Pues casi que antes hablabas, conversabas y ahora todo el mundo a lo suyo, ¿no?
Entonces, el artículo hablaba que para volver a esta revolución social, pues una meta podría ser hablar, por ejemplo, todos los días con un extraño 15 minutos, ¿no? Cultivar la resonancia, que cuando estamos hablando pues cara a cara podamos estar ahí, ¿no? Y dejemos el móvil al lado, podamos escuchar activamente, o sea, habilidades que se van perdiendo y es verdad que uno lo nota, ¿no? Que la gente pues está ansiosa, está intranquila y está como a muchas cosas, pero pocas veces a lo mejor no, uno se siente atendido 100% o viceversa. Luego recuperar las conversaciones presenciales, restringir los teléfonos, también hablaba el artículo, y sentirse un poco relevante para los demás, ¿no? Es como, pues, volver un poco al voluntariado, tener proyectos que traten también de estar más cerca de otros y fortalecer vínculos significativos, es decir, que si este fin de semana, ¿no? Pues uno prioriza ese autocuidado, ese aislamiento porque está muy cansado, pero hay un amigo que hace mucho que no ve, pues que por favor priorice esa conexión con el amigo, ¿no? De hecho, decía el artículo que sabemos más de Trump que de nuestros amigos, ¿no? Muchas veces. Entonces, esto también es que estamos muy contaminados, ¿no? Y se nos olvida, pues, lo importante. Y luego recuperar ese sentido comunitario, que nosotros hemos hecho, por ejemplo, una iniciativa en el Ramón y Cajal, que vamos a una librería y hacemos conversaciones entre psiquiatras y escritores. Y esto, bueno, pues también a través de las librerías, de las tiendas un poco de barrio, recuperar maneras de que también los vecinos se conozcan, porque insisto, aquí no es infrecuente que con un vecino puedas montarte en el ascensor y cada uno está con el móvil y prácticamente la gente a veces no se saluda, ¿no? Y esto choca mucho, insisto, con esa imagen que tenemos de Madrid, pero poco a poco pues también nos está llegando, ¿no? Esta manera de actuar. Entonces, bueno, Muñoz Molina, y ya termino con esto, es un escritor muy reconocido en España que, bueno, le han entrevistado hace poco porque ha reconocido públicamente que tiene una depresión de la que poco a poco va saliendo. Y entonces en este vídeo yo creo que se explica muy bien que no sé si se puede ver, ay, perdón. Está explicando porque se ha ido a vivir a un pueblo, ¿vale? Se ha ido de Madrid, no sé si temporalmente o qué, pero bueno, se ha ido a un pueblo y entonces le está haciendo una entrevista en un programa que se llama Salvados y este es el entrevistador y ahora, ay, perdón, ahora hablará. Bueno, perdón, ¿eh? Porque es, uy. Y entonces, bueno, para concluir un poco, como decía, ¿no? Muñoz Molina, su mujer es Elvira Lindo, que también es otra escritora de enorme relevancia. En España somos seres sociales por naturaleza, como bien lo han dicho, la conexión social es una necesidad básica. Las relaciones con los demás nos protegen del estrés crónico y entonces este aislamiento que, como digo, parece que estar muy localizado en la cultura norteamericana, pero bueno, pues al final es la imagen en la que generalmente muchas veces nos vemos, ¿no? O intentamos imitar. Entonces, este abuso de esa soledad autoimpuesta o aislamiento no es sostenible a largo plazo porque la felicidad, como sabemos, crece en comunidad y necesitamos recuperar otra vez esos hábitos sociales, volvernos a mirar conversar, compartir y bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros hoy y esta es la bibliografía y bueno, pues puedo dejar de compartir pantalla y así, si queréis, podemos comentar algo que os haya parecido Muchas interesante. gracias, Patricia. Gracias. Gracias por la charla y por plantear estas temáticas que nos van abriendo como miradas hacia cosas que van sucediendo que a veces entre que vamos avanzando no siempre alcanzamos a mirarlas en amplitud. En honor como a la Genial. temática, quisiera invitarlos a quienes quisieran abrir la cámara para, como bien decías tú, mirarnos, aunque sea aquí a través de la pantalla, pero mirarnos, escucharnos, y invitar también a quienes quisieran hacer alguna pregunta. Acá eh, me llegaron como algunas preguntas ahí, como justo a preguntas y respuestas. Ah, Y sí, vale, genial. A ver, em, participante anónimo. Dice, ¿cómo ha logrado el Ayuntamiento de Madrid integrar el abordaje de la soledad en la red de atención primaria y los servicios de salud mental comunitarios? Bueno, pues lo que están intentando hacer es también, digamos, formar a los médicos de atención primaria, bueno, que obviamente el problema de los médicos de atención primaria es que tienen 7 minutos por paciente, a identificar a personas de riesgo y lo que sí que están empezando a hacer, que me parece como súper interesante,
algunos centros de salud prescripción social, que es que si una persona la detectan en riesgo de soledad, pues la hacen recomendaciones, recomendaciones porque se supone que ese médico conoce bien el barrio y sabe pues a dónde poder dirigir esa persona. Y luego, los centros de Madrid Salud, que son distintos a los centros de atención primaria donde están los médicos de cabecera, hay en cada barrio un centro, entre comillas, donde está el médico de cabecera y un centro que se llama de Madrid Salud. Y en estos centros, que son los que llevan el programa del Ayuntamiento de Soledad No Deseada, lo que hacen es a diario tener actividades, actividades desde tejer en grupo, desde cineforum. Entonces yo, por ejemplo, que trabajo en un hospital, a los pacientes que veo que son de determinado barrio, que hay un centro de Madrid Salud, les derivo directamente a que se informen de los programas que allí se ofertan. O sea, que es un poco como lo está logrando el Ayuntamiento de Madrid, pero insisto, con cifras un poquito todavía que hay que mejorar porque no está llegando, porque yo creo que una de las dificultades, de las mayores dificultades es que la gente le da vergüenza reconocerse solo, ¿no? También vamos a ser sinceros, no es un sentimiento que a uno le apetezca reconocer. Entonces, claro, decir, oye, voy a ir aquí al centro de soledad no deseada, parece que todavía no, cuelga como el papel de que qué raro soy o estoy solo porque me lo he ganado a pulso, ¿no? Cuando la soledad no tiene nada que ver con eso y le puede tocar a cualquier persona a lo largo de la vida. Estrategias concretas que han resultado más efectivas para identificar a personas en situaciones de soledad, pues la verdad es que eso no lo sé. Creo que hay un test que se llama el UCLA o algo así, que son pocas preguntas y bueno, parece que puede ser un test que mide un poco la frecuencia y que si uno, por ejemplo, tiene un problema, ¿quién llamaría? Y a partir de ahí va detectando estas situaciones, pero no sé, yo en mi consulta directamente pregunto, a lo mejor no lo hago de una forma directa, pero sí que lo hago de una forma indirecta, pues, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Hace cuánto no ves a...? Entonces, de ahí empiezo a detectar esas situaciones de soledad. Y probablemente también porque en las consultas ya está muy sesgado porque vienen personas con problemas de salud mental. Entonces, probablemente haya también, bueno, pues forme parte del trabajo que hagamos, ¿no? Más integral. Y luego, cómo se articulan las acciones intersectoriales para abordar la soledad desde una mirada integral. Pues esto es interesante. Hay una iniciativa desde el Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Cultura que acaban de hacer un acuerdo para precisamente estos problemas de personas que tienen problemas de salud mental en situación de soledad, poder hacer un acuerdo entre instituciones, pero no sé en qué se traduce actualmente. Nosotros por nuestra cuenta, de una manera autónoma, hemos montado esto en la librería, o sea que también depende un poco, hasta lo que yo sé, de el interés de cada cual, ¿no? Un poco por llevar a cabo iniciativas. ¿Qué tipo de formación han recibido los equipos de atención primaria para abordar este tema, sin medicalizarlo ni reducirlo a un problema psicológico individual? Pues la verdad es que no lo sé. Es que tampoco yo trabajo en el equipo de soledad, ¿sabes? Trabajo pues en un hospital 2 días a la semana y luego estoy coordinando la formación, pero puedo preguntar estas preguntas si queréis y se las paso a Pia y a Pamela, ¿vale? Para que os las contesten. Me las voy a, Gracias, Patricia. Pero me sí las nos voy a vas dando copiar. como luz de lo que ya se está haciendo y cómo se van articulando espacios donde la salud no es solo como recibir una atención de urgencia o de medicamentos, sino Mm, que van habiendo otros espacios, como estos espacios que decías en estos centros de salud y comunidad. sí. Shakira tiene ahí la manita levantada, le damos la palabra. Hola, Hola, Patricia, muchas gracias por tu presentación. gracias. Muy interesante bueno, lo que se propone y también inquietante también. Una Ujú, preocupación. ¿Sabes qué? Bueno, más que una pregunta tengo como un comentario, no sé, quizás algo como sí, para poder conversar, pero estaba pensando em, que como que la paradoja de la soledad abre también algo así como, o abriría algo así también como una paradoja de la solicitud. Sobre todo pensando en esto, por ejemplo, como la prescripción social. Si una persona está aislada, no tiene red de apoyo, o sea, no existe sí. esa red, ¿verdad? Entonces, en el fondo, eh, ¿cómo se aventura el sujeto, en el fondo, a solicitar atención con otro o a pedir otro, ayuda, por ejemplo?
No sé si algo se habla de eso en el libro que propone, ¿cómo se llamaba la autora? Hertz. Norina, ¿no? Norina. O sea, ¿te No me refieres acuerdo. a la gente que cree ya no necesitar O, la... o que puede necesitar, pero no saber cómo hacerlo, pensando que en el fondo ya no, como que no tiene vínculos significativos, encuentra completamente aislada. Entonces Vale. estaba... O sea, el libro es más el cuento de la soledad. Hay otros libros, que los tengo aquí, creo que a mano, que sí que hablan un poco del tratamiento, entre comillas, de la soledad. Hay uno muy Ya, bueno que es este de Nardone, que es la soledad, por ejemplo. Claro, es que el libro de Norena Herr es un libro puramente de buscar, digamos, las causas sociales que están detrás de este incremento del fenómeno, ¿no? Pero no ofrece soluciones psicoterapéuticas, ¿no? Yo creo que el tema de la soledad dentro de los problemas de salud mental, pues hay que ver si es un síntoma, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, lo vemos en una depresión, por ejemplo, ¿no? Que es muy común que el estado de ánimo te exacerbe un poco esos sentimientos de soledad. O sea, a veces la soledad forma parte del trastorno, y eso es verdad. A veces también personas con rasgos de personalidad, pues un poco disfuncionales pueden tener también conflictos, ¿no? Con los demás y eso también incrementar un poco esa sensación de estar desubicados o no sentirse entendidos. O sea, es verdad que la soledad puede formar parte de los síntomas que vemos, ¿no? Pero quizá yo me estaba refiriendo no tanto a la soledad que forma parte de un síntoma más dentro de un trastorno, sino la soledad un poco contemporánea de gente que no hace trastornos, que no cumple criterios para tener un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, sino que tiene una forma un poco de estar en el mundo que tiene que ver con esa soledad más existencial, ¿no? Con esa soledad un poco de sentir, pues bueno, que no necesitas a nadie, que puedes apañártela solo, ¿no? Como de que no es necesario cultivar porque soy autosuficiente y así quiero vivir toda mi vida, y que esas personas un poco en esa soledad un poco existencial, con el paso del tiempo, aunque haya sido algo voluntariamente elegido o consciente o inconscientemente, pueden empezar a desvincularse tanto que ahí aparecer realmente los problemas a largo plazo, ¿no? O sea, eso es lo que quería un poco explicar. Lo de hoy no es una soledad que veamos que hace sufrir de inicio, ¿no? Sino que es, pues, o gente que, por ejemplo, quiere pareja, ¿no? Pero está en el Tinder y no queda con nadie, que eso nos lo cuentan también las personas. Entonces es como que hay unos fenómenos de una soledad un poco existencial del momento contemporáneo que hace que la gente viva con anhelos, pero no se comprometa a nada, ¿no? Es como va un poco por la vida como pues abusando de eso, de no necesito amigos, o hoy tengo un amigo pero me complica un poco la vida, pues mañana lo repongo por otro. Esto se ve mucho en Madrid. O sea, Madrid es una sociedad también que el anonimato hace que la gente pueda variar mucho, ¿no? Como de grupos de amigos, ¿no? Entonces, es como que estamos percibiendo un poco esa tendencia, ¿no? De que la gente utiliza un poco a la gente y a la medida tal, o vemos también en Madrid que mucha gente, como decía el escritor, pues hace una vida social muy superficial, ¿no? Entonces, pues va a una charla o va, pero de ahí no conoce a nadie, entonces no tiene una red de apoyo. ¿Y esto qué pasa? Que cuando te pasa algo malo en la vida, pues quién te acompaña al médico o quién... Entonces luego la gente puede hacer ese crack con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se siente ya aislada de verdad, porque no fomenta esas relaciones de verdadera intimidad. No sé si me he explicado ahora claro. mejor. Sí. No, sí, claro, yo lo pensaba como más como, claro, que esta paradoja habría como algo también asociado como a la, no sé, hay una fenomenología de la solicitud, como un Ah, de la ámbito solitud, ¿no? Sí, la solicitud. Entonces yo decía, claro, pensando no desde personas que están con un trastorno, en una condición clínica particular, sí, como qué se jugaría ahí respecto de la solicitud, cuando se plantea la soledad no deseada, por ejemplo, o la soledad ya. deseada, ¿ves? Como que se abriría, no Claro, no, totalmente.
Sí, sí, Solo no es muy para... interesante. Es que es muy interesante porque antes la soledad deseada, que es la solitud, se hacía con el propósito de, oye, me voy a quedar en casa leyendo, qué bien este fin de semana, ¿no? Que me voy al campo yo sola a conectar con la naturaleza. Pero es que ahora mucha gente, esa, ese aislamiento voluntario lo están haciendo en base a rechazos, ¿no? En base a, como me he cabreado, pues ya hoy me quedo viendo Netflix, ¿no? O sea, no es que yo elijo el fin de semana ver Netflix porque quiero hacer un documental luego de, porque quiero escribir un artículo y qué interesante cómo, qué satisfactorio es esto, ¿no? Este fenómeno de aislamiento autoimpuesto, según el autor este de Atlantic, es un fenómeno que no produce satisfacción porque es como rechazo a algo, ¿no? No sé si me explico ahora mejor. O sea, no Sí, es esa solitud que tenía, yo qué sé, que tiene el monje que está ahí viviendo en no sé dónde y está encantado de su soledad porque está en conexión con uno mismo y feliz de la vida. No, es una soledad en base a que la gente ya no tiene habilidades para solventar conflictos. Es una soledad porque la gente ya quiere pareja pero no se atreve a quedar con nadie o no hay espacios donde la pueda encontrar porque todo el mundo va a lo suyo. O sea, es un poco por ahí, ¿no? Entonces prefiero quedarme el fin de semana en pijama, ¿no? Entonces esto lo vemos, que hay gente que efectivamente está abusando mucho de su tiempo libre para hacer actividades no provechosas a nivel satisfactorias a largo plazo, ¿no? Porque lo sí, hace como una evitación, ¿no? No sé. Eso lo pone el artículo. Yo, insisto, es un artículo brutal y que creo, os animo a todos a leer, pero no tengo tampoco referencias de cómo esto realmente va a llegar tarde o temprano, ¿no? A ser un fenómeno que nos puede afectar a todos. O sea, empiezo a vislumbrar cosas, pero no estamos como, afortunadamente, como en Estados Unidos. Creo, de momento aquí, creo, pero bueno, ya veremos con el tiempo, ¿no? No sé, el otro día estaba aquí o sea, un norteamericano, perdón, y le decía a una compañera mía de trabajo, es que he alucinado porque en Madrid hay bares donde la gente está hablando y conversa. Digo, pero, y dijo, bueno, porque es que yo, donde voy al cine, no sé si vivía en Nueva York, no sé dónde era, dice, es que la gente va sola al cine, todo el mundo va solo al cine. Entonces, tú sales del cine y te pones a conversar de la película. Y claro, yo aquí es que veo poquísima gente sola en el cine. No sé. Bueno, son fenómenos, no sé. Quedaría para, en fin. Sí. Tenemos acá unas preguntas que nos hace Leonardo, que te pregunta si conoces la relación en la soledad, si hay una mayor o menor soledad, o quizás cuáles podrían ser las cifras, porque hablamos de una cifra general que era una de cada 6 personas. Ya, Pero ¿qué podrá pasar si esta cifra es mayor o menor en personal de salud? Y si hay alguna conexión entre la soledad y las especialidades académicas, como tener un mayor grado, un doctorado, no tengo ni idea. ¿no sabes? No sé, la verdad, hombre, no sé. Yo pienso que también, a ver, insisto, es que hay como la soledad deseada, que es la buena, ¿no? La soledad no deseada, el aislamiento objetivo, el aislamiento ahora autoimpuesto. Es que, claro, hay muchos fenómenos ahí relacionados. Entonces, sí que creo que para tener una vida académica alta, pues hace falta obviamente mucho sacrificio y mucho tiempo de soledad, ¿no? Pues hacer una oposición, estudiar, que os voy a contar. Y eso inevitablemente pasa por tener momentos de soledad, pero esa no la calificaría como una soledad patológica, ¿no? No sé. También pienso que quizá en el ámbito sanitario, los profesionales, pues quizá en esa cultura del esfuerzo, ¿no? Pues claro, muchos fines de semana los emplean una vez que uno ya ha estudiado, ya es médico o es psicólogo, lo que sea, ya tiene una cierta edad, pero claro, hace falta seguir estudiando, seguir, ¿no? Como estando muy al día y eso hace que mucha gente quizás se obsesione, ¿no? Por esa perfección y descuide la vida social. Esto yo creo que es básico, ¿no? Que al final un buen médico, pues también es el que va al cine, el que va al museo, el que queda con amigos. O sea, yo me fiaría más de un médico así que de un médico que no sale de casa el fin de semana, la verdad porque me parece que sería es una persona, pues,
bueno, pues más completa, ¿no? En muchos sentidos. Y yo creo que ese aislamiento de las personas perfeccionistas, ¿no? Pues también pueden tener, efectivamente, pueden ser contraproducentes, pero no tengo datos y me parece muy buena pregunta. Investigaré. Sí, y es una temática que tiene muchas caras y muchas miradas también, como tú bien Sí, hablabas de esta soledad, que a veces puede haber como un deseo de soledad que se puede transformar en un aislamiento, y como esos sí, matices que también tienen mucho de subjetividad. total, efectivamente. Sí, al final es todo muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizá también vivimos en una época de demasiada subjetividad, ¿no? Como yo me siento así, pues tú me has hecho algo malo, ¿no? O sea, creo que tenemos que volver un poco a los datos objetivos, que es, pues, no sé, observar el cuerpo, ver cómo se siente uno cuando toma algo con un amigo o cuando está en casa todo el fin de semana viendo redes sociales, ¿no? O sea, que también si queremos volver un poco a confiar en la conexión social, pues vamos a ver cómo nos sienta el cuerpo unas actividades frente a otras, ¿no? Que yo creo que es que eso también puede pasar factura. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Que fue horrorosa. Bueno, no sé cómo lo visteis vosotros, pero aquí fue tremendamente horrible. Entonces yo creo que mucha gente percibió objetivamente cómo había sido ese aislamiento, ¿no? Pues se les caía el pelo, en fin, yo tuve muchísimos casos de estrés, de gente muy estresada en nuestro entorno y tenía que ver también con, ese era un aislamiento forzoso, quiero decir que no había manera de comunicarte con nadie, sobre todo la gente que vivía sola, ¿no? En fin, y fue tremendo, la verdad. Sí, Entonces, bueno, tenemos no vamos, algo que ha sido forzado, no vamos a forzar nosotros voluntariamente, ¿no? Pero bueno. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Os puedo pasar el artículo, pero lo podéis, vamos, buscar. Yo creo que vosotros, que además habláis inglés casi perfecto, probablemente será más fácil para leerlo que nosotros. Y no sé, como más libros, el de este que os decía de Nardone. Y, ¿Y qué más libros hay? Pues no me acuerdo de ninguno más. Ah, bueno, sí, miento. Hay uno muy bueno que es este de unos compañeros míos de, ay, a ver si se ve, que se llama soledades. Soledades, estudio de un fenómeno global, que es de la editorial Pirámide, no ¿Ya? se ve, Sí, algo se alcanza a ver, es como que se va poniendo borroso. Pirámide. Es una editorial de aquí, bueno, está vinculada a la universidad. Elvira Lara es una compañera psicóloga que trabaja en la universidad y ha estudiado mucho este fenómeno de una manera muy científica. Y Natalia Martín. Y esto es la verdad es que es un libro académico, puramente académico, para estudiantes y está francamente bien, la verdad. Este os lo puedo pasar también la referencia. Súper, sí, agradecemos ahí todas las datos y todo ahí para continuar Sí, aprendiendo. También las genial. preguntas y la participación y sobre todo tu tiempo, Patricia, ahí